El día de ayer, jóvenes, seguimos con el estudio de esta estructura de datos que se denomina grafo. Hicimos una especie de repaso en lo que tiene que ver conceptos y definiciones, perdón, y empezamos a hacer ya la codificación. El día de ayer vimos cómo transformar ese grafo, que es a la final un dibujito donde tenemos círculos y líneas, cómo transportar es la información que se tiene en ese grafo a la matriz de adyacencias. La semana anterior vimos que la forma de representar ya en código, en la herramienta en la que nosotros utilizamos es trasladar ese grafo a dos estructuras anteriores que ya habíamos visto antes, ¿no? Por un lado está el denominado matriz de adyacencias, que como su nombre lo indica, utiliza arreglos o arrays o matrices, como usted entienda, para lograr descifrar, ¿sí?, el grafo respecto a su estructura. Y la segunda forma que tenemos es transformar de igual manera el grafo, pero a una lista, ¿sí? Entonces, en ese sentido, jóvenes, el día de ayer vimos los métodos, pudimos visualizar y pudimos ver, perdón, cómo transformamos un grafo que era bastante simple a su forma matricial, ¿sí? Fuimos viendo cómo se generaban las aristas, por qué poníamos el 1, por qué se ponía el 0, y simplemente fuimos desarrollando el ejercicio. Ahora, el día de ayer vimos un grafo bastante simple, ¿no? En el sentido de que eran 3 vértices con 6 aristas, y lo único que fuimos haciendo pues fue ir transformando, repito, el grafo que teníamos en forma de dibujo a una estructura como tal. Entonces, eso hicimos el día de ayer. Entonces, básicamente ya podríamos, repito, transformar un grafo a una matriz, ¿sí?, que es la primera forma de representación. El día de hoy, en cambio, vamos a hacer lo mismo, a transformar el grafo a una estructura de datos que nosotros ya conocemos, en este caso las listas, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a armar una lista de adyacencias, ¿sí? Tanto la matriz como la lista, ustedes tienen una idea clara de cómo funciona. Entonces, lo único que vamos a hacer el día de hoy es codificar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a hacer lo mismo que hicimos el día de ayer. Por la extensión del código, ¿sí?, yo tengo ya el método codificado. Entonces, al igual que el día de ayer, lo único que voy a hacer es copiar y pegar, y luego voy a ir explicando qué es lo que vamos a ir haciendo o cómo se codificó ese método, para que usted tenga una idea de qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? A la final vamos a terminar mostrando la lista de adyacencias. Sí, ese es el objetivo final, ¿sí? Que nosotros ya no veamos una matriz, sino la lista que se genera, ¿no? Porque por eso es lista de adyacencias. Entonces, en ese sentido, sí les voy a pedir, al igual que el día de ayer, que pongamos mucha atención, estemos totalmente concentrados, y de igual manera, si existe alguna inquietud, si existe alguna situación que no se comprenda o que necesiten que yo eh, vuelva a explicar, no es nada más que lo digan, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de dar inicio a la clase del día de hoy ya formalmente. No sé si hay alguna inquietud, Marco Saltos, alguna cosa que no esté clara, o podemos iniciar la clase del día de hoy. Sí, podemos iniciar. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar, ¿sí? El día de ayer, jóvenes, nosotros trabajamos con un grafo que tenía la siguiente forma, ¿no? Teníamos un vértice que era el 1, teníamos un vértice que era el 2 y teníamos un vértice que era el 3, ¿sí? Ahora, como estamos
aprendiendo la noción, los conceptos, las definiciones, estamos trabajando con un grafo que es bastante elemental, ¿no? Entonces vimos que el 1 se conectaba con el 2, el 1 con el 3, el 2 con el 3 y listo. O sea, básicamente este era el grafo que nosotros estábamos trabajando. Como no era dirigido, nosotros establecíamos la bidireccionalidad, ¿no? Es decir, que 1 tiene arista con 2 y 2 tiene arista con 1. Entonces, en ese sentido, nosotros habíamos manifestado que para este grafo como tal, nosotros teníamos 3 vértices y teníamos 6 aristas, ¿sí? Entonces, no se olviden, ¿no? Los vértices generalmente con la V y las aristas con la E de edges en inglés, ¿no? Entonces, esto es lo que engloba este pequeño grafo. ¿Sí? Repito, simplemente para que usted comprenda. Ahora, el día de ayer, una vez que identificamos los vértices, las aristas y cómo funcionaba el grafo, lo que procedimos es hacer la matriz de adyacencias. Entonces empezamos a construir, pusimos los unos, los ceros y así sucesivamente. Y luego eso transformamos a código y fuimos observando que se cumplía. Es decir, que se iba formando la matriz y se respetaban los lineamientos que habíamos aprendido. Donde hay una arista se ponía el 1 y donde no hay el 0. El día de hoy, en cambio, vamos a trabajar con la lista de adyacencias, ¿sí? Que como su nombre lo indica, funciona en base a listas, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ir haciendo igual, método a método, explicando para qué sirve, por qué se pone así, qué nomás se codifica, de tal forma que usted tenga una visión bastante clara de qué es lo que se tiene que hacer o por qué se hace así, ¿de acuerdo? Entonces, como vimos la semana anterior, cuando hablamos de un grafo y transformarlo a la lista de adyacencias, nosotros empezamos diciendo que el primer paso era como que crear una lista general, ¿no? En donde van a estar todos los vértices. En este caso sería la que estoy escribiendo, ¿sí? Entonces, esta sería como que la lista principal. Y en base a estas listas, empieza a generarse las sublistas, que no son nada más que colocar las relaciones que tiene el vértice con los otros vértices. Entonces, en este caso, ¿sí? El 1 yo veo que se relaciona con el 2 y con el 3. Entonces, al hacer la sublista me quedaría de esta manera. El 1 se enlaza con el 2 y se enlaza con el 3. Entonces, esta de aquí es la lista de adyacencias. ¿De acuerdo? Ver con cuáles vértices se relaciona el vértice que estamos analizando. En este caso, el 1. Lo mismo vamos a hacer con el 2. Yo gráficamente o visualmente, yo veo que el 2 se relaciona con el 1 y con el 3. Entonces, la lista de adyacencias del segundo vértice sería el 1 y el 3. Y lo mismo hacemos con el vértice 3, ¿no? Yo visualmente puedo apreciar que el vértice 3 se relaciona con el 1 y con el 2. Entonces, la misma historia. 3 con el 1 y con el 2. Entonces, todo esto que acabo de escribir, jóvenes, sería la lista de adyacencias, ¿sí? Obviamente, para este ejercicio yo voy a ir generando las listas de adyacencias de acuerdo al vértice que yo vaya a analizar, ¿sí? Entonces, con el código usted va a ir viendo que necesitamos obviamente recordar los conceptos de listas, especialmente de una lista simple, porque es básicamente con la que vamos a trabajar, ¿sí? Como ya vamos a trabajar con listas, tenemos que volver nuevamente a acordarnos lo que es un nodo, porque repito, si la idea es hacer una lista y es esa lista simple con la que vamos a trabajar, debemos recordar que el nodo tiene una parte en donde se tiene la información y la otra el enlace. Entonces, todo aquello que vimos en listas simples nos va a servir el día de hoy. Ojo, es muy importante que usted ponga en práctica lo que vimos. En síntesis, no es nada del otro mundo.
es algo bastante sencillo. Lo importante es transformar, ¿sí?, lo que nosotros estamos haciendo ahorita en la pantalla al lenguaje de programación. Ese es quizá el principal inconveniente, pero, repito, poco a poco iremos escribiendo el código, iremos viendo qué es lo que se ha puesto, y usted va a ir observando que lo que está codificado es simplemente lo que estamos haciendo ahorita. Tratar de armar la lista de adyacencias con los conceptos y definiciones de grafos. ¿De acuerdo? Entonces, mire, esto que está aquí, jóvenes, es lo que nosotros denominamos lista de adyacencias, ¿no? Usted ve que cada vértice tiene su lista, es decir, su combinado de elementos que nacen de las relaciones que vemos en el grafo, ¿sí? Ahora, a pesar de que es una lista, jóvenes, vamos a seguir manejando los conceptos de arreglos, ¿sí? Entonces, al igual que ayer, no se olviden, ¿no? Si vemos que entra algún juego, alguna matriz o algún arreglo, debemos tener presente siempre las posiciones, ¿no? Por un lado está el vértice y por otro lado estaría la posición que ocupa. Entonces, en ese sentido, también tengamos mucho cuidado, ¿no? Vimos ayer que el grafo dice 1, 2, 3. Chévere. Tenemos el vértice 1, el vértice 2 y el vértice 3. Sin embargo, ya al construir la matriz, nosotros sabemos que no empieza en la posición 1, sino en la posición 0. Entonces, debíamos tener claro que el vértice 1 está en la posición 0 de la red. El vértice 2 está en la posición 1 y el vértice 3 está en la posición 2. Y al momento de hacer las aristas, debíamos utilizar las posiciones de los arreglos. Algo parecido va a suceder con esta de aquí, que vamos a manejar listas. Sí, vamos a manejar listas, ¿sí? Sin embargo, no hay una forma de manejar como que listas de listas, ¿sí? Entonces es por eso que ahí entra un arreglo, pero ya vamos a ir viendo cómo es, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a tratar de trasladar al lenguaje de programación. Tenemos el grafo, tenemos analíticamente cómo debería funcionar la lista de adyacencias. Entonces, jóvenes, tengan muy claro lo que acabamos de hacer, porque el objetivo es que lo que ahorita está aquí en la pizarra del Zoom, luego tengamos en el NetBeans, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, tal como ayer, hicimos el grafo, vimos las aristas, y tratamos de armar la matriz de adyacencias analíticamente, es decir, poniendo ceros y unos manualmente, y luego ver que en el NetBeans se cumpla, y vimos que funcionó. En ese sentido, el día de hoy tenemos la misma misión. Tenemos el grafo, hemos hecho un breve rasgo de lo que sería la lista de adyacencias, y una vez que hemos comprendido esto, pues sí vamos a pasar al programa. Vamos a empezar ya a codificar. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, Nicolás, o está todo claro. Todo claro, profe. ¿Sí? Listo, entonces vamos a empezar, ¿sí? No se olviden, jóvenes, que vamos a ir avanzando de a poco, tratando de que usted comprenda todo. El objetivo es que después usted pueda hacer la lista de adyacencias con un grafo que tenga más nodos, tal vez, o más vértices. Entonces, pues, la cuestión esta no es de que se asusten ni nada, sino que usted vaya observando que lo único que vamos a hacer es codificar lo que les acabo de explicar. Nada más. De ahí, básicamente, si usted tiene claro los conceptos y las situaciones, no pienso que haya mayor inconveniente, ¿sí? Bueno, vamos entonces ahora sí a pasar al programa. Perfecto. No sé, Carlos, si es que ya se observa la pantalla. Ya tenemos en la pantalla el NetBeans. Sí, ya está, ya se observa. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar, ¿sí? He creado un proyecto que le he puesto como nombre grafos listas adyacencias, porque vamos a hacer un grafo representado por una lista de adyacencias.
Entonces, en ese sentido he creado el proyecto, ¿no? Como ustedes saben, al trabajar con listas, yo voy a necesitar dos clases más, ¿no? Una para que podamos estructurar los nodos y otra para los métodos de las operaciones. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a crear una nueva clase, repito, que se llame nodo. No se olvide, a la final vamos a trabajar con listas y vamos a crear una nueva clase también donde vamos a codificar los métodos. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden observar en este momento, he creado dos clases, ¿no? Por un lado está la clase nodo y por otro lado está la clase grafos. La clase nodo me va a servir para estructurar los vértices o los nodos, como ustedes quieran denominarlos, y la clase grafos me va a servir para ir implementando cada uno de los métodos de cada una de las operaciones. Entonces, como usted ve, se parece mucho a listas, ¿no? Siempre necesitábamos dos clases extras, ahora se repite. El día de ayer que vimos grafos con la matriz de adyacencia, bastaba con la clase principal y una para los métodos. Ahora volvemos a utilizar tres, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que ya nos vamos familiarizando, observando que como vamos a trabajar con listas a la final, necesito dos clases más, ¿sí? Entonces, al igual que las listas, perdón, vamos a empezar modificando la clase nodo, ¿no? Entonces, en primer lugar, en la clase nodo vamos a declarar primero una variable de tipo entero que se llame vértice, ¿sí? Que es la que va a mantener la información, obviamente, del vértice. ¿Sí? Pues esta sería la parte informativa. Y deberíamos crear una variable de tipo nodo que se denomine siguiente. Entonces, hasta ahí podríamos tener nosotros una concepción de que eso ya hacíamos antes, ¿no es cierto? Entonces, la parte de la información y la parte del el enlace. Entonces, prácticamente con eso estaríamos listos para trabajar. Sin embargo, como este es un grafo, al nodo le voy a poner una parte más, ¿sí? Que en este caso se denomina peso arista, ¿sí? Y ahora ustedes dirán, profe, ¿y qué es ese peso arista? Entonces, vamos a ver si es que puedo volver a la pizarra. Espero que no se haya borrado. Ya, perfecto. Sí está la pizarra, ¿no, Nicolás? Disculpe, profe. Está la pizarra, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ustedes pudieron observar que en la clase nodo puse otro entero más y a ese entero le llamé peso arista. Entonces, ¿qué es este peso arista? ¿Y cuál es este nuevo concepto que se suma a este tema de grafos? El peso arista vamos a denominarle a la longitud de la línea, es decir, a la longitud de la arista. Como ustedes pudieron observar ya en una aplicación de los grafos, el objetivo principal sería determinar el camino corto entre dos vértices, ¿no? Entonces, ¿cómo yo determino cuál es el camino más corto? Dándoles un peso o una longitud a cada arista. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo del día de hoy, poder ver este nuevo concepto que se suma, ¿no? Entonces yo podría ponerle aquí, por ejemplo, que la arista que une el vértice 1 y 2 valga 5, por ejemplo. Entonces su peso sería 5 o su longitud, perdón, sería 5. Los dos términos son utilizados en grafos. Yo podría decir que de 1 al 3 el peso o la longitud es de 4 y de 2 a 3 es de 8. Entonces, esa variable int que le he llamado peso arista, lo único que me va a ayudar a determinar es la longitud que hay en esa arista. ¿Sí? Y la coloco en el nodo porque a la final son los vértices los que me ayudan a dimensionar las aristas. Entonces es por eso que
introduzco esta nueva variable en los nodos. Entonces, repito por segunda vez. Y acabo de crear en la clase nodo otra variable más de tipo entero que le he denominado peso arista. ¿Qué es ese peso arista? Es la longitud de la arista o la longitud de la línea, como usted entiende, ¿sí? En este caso, yo he definido que del 1 al 2, la arista que une el vértice 1 y 2 tenga 5 de peso o 5 de longitud. Ya cuando usted trabaje con datos para saber si son 5 kilómetros, 5 metros, lo que sea, ¿sí? Entonces, como nuestro objetivo final va a ser determinar el camino más corto de un vértice al otro, este atributo que se denomina peso o longitud es indispensable, porque es la única forma en la que yo voy a poder ver cuál es el camino más corto. Visualmente yo podría identificar, pero usted sabe que un gráfico muchas veces no está hecho a escala. Entonces, quizás la línea más cortita representa 10 metros y la más larga 1 metro. ¿Qué podría pasar? Entonces, en ese sentido, lo más lógico, y ya que estamos trabajando con la lista de adyacencias, es determinar también este atributo que es súper importante. No sé si quedó clara esa parte, Emily, respecto al peso o longitud de una arista. Sí, Inge. Ya, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, John, ya estamos en el NetBeans nuevamente, ¿no? Sí, profe, ya se ve. Ya, perfecto. Entonces, esta variable de aquí, repito, lo único que hace es determinar la longitud, ¿no? Pongámosle ahí, longitud. Es decir, cuánto mide la arista como tal, ¿sí? Bueno, y como vamos a trabajar con una lista de listas, yo he visto necesario para esta aplicación crear un constructor, ¿no? Entonces, en este caso voy a decirle public nodo, que va a recibir como atributos, por un lado, el entero que va a representar al vértice, y por otro lado, el entero que va a representar la longitud de la arista, ¿sí? Entonces, de esta manera, una vez que yo vaya determinando los vértices, también voy a poder determinar la longitud de las aristas. Simplemente es eso, ¿no? Entonces, digo que thisVértice sea igual a la variable del método que thisPeso arista sea igual al atributo del método, y le voy a decir que siguiente en este caso se inicialice en null. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan la teoría de listas simples, generalmente un nodo que pertenece a este tipo de estructura siempre tiene un enlace hacia el siguiente. Sin embargo, como estamos haciendo el constructor, la condición inicial, tendríamos una concepción de que este nodo es el primero y a la vez es el último. Entonces, si es el último, usted sabe que en una lista simple, el último tiene el enlace siguiente hacia null, hacia el vacío. Verá que eso ya vimos anteriormente. Entonces, es básicamente eso lo que estoy haciendo en este constructor, perdón. ¿Sí? Repito, lo hago para poder poner automáticamente el vértice y de una vez el peso, ¿no? Simplemente hago eso. Como añadí una dimensión más o una magnitud más, veo la necesidad de hacer el constructor, ¿sí? Cosa que no hacíamos en las listas simples porque simplemente manejábamos 2 dimensiones, ¿no? Entonces, es por eso que he recurrido a este constructor. No sé, John, si ahí hay alguna pregunta o alguna cosa que no esté clara. No, profe, todo claro. Listo, entonces miren, lista de adyacencias, de ley voy a tener que utilizar una lista por ahí, tengo que definir el nodo, primerito, porque ya voy a trabajar con listas, ¿sí? Esto no pasaba ayer porque estábamos trabajando con arreglos. El día de hoy vamos a trabajar con listas, entonces tenemos que volver a los conceptos que vimos hace varias semanas, ¿no? Entonces, con esto que está aquí, jóvenes, prácticamente hemos finalizado
lo que tiene que ver con la codificación del nodo. ¿Sí? Entonces está claro, tenemos un nodo, tenemos una parte que va a almacenar lo del vértice, otra que va a almacenar el peso de la arista y obviamente la variable de tipo nodo que nos va a permitir manejar los enlaces, que generalmente siempre le llamamos siguiente. Y luego un constructor que nos va a permitir ir manejando lo que son los nodos como tal. ¿Sí? Y listo, con eso finalizamos esta primera parte. Ahora sí, una vez que hemos definido los nodos, vamos a empezar a trabajar, jóvenes, con lo que tiene que ver con la lista de adyacencias, ¿no? Entonces, tanto, escucharáme bien, tanto para determinar la matriz de adyacencias como la lista de adyacencias, lo primero que debemos de armar, jóvenes, es el grafo. Es decir, determinar o hacer constar en el programa las características esenciales. ¿Y cuáles son esas características esenciales? Primero, determinar el número de vértices. Luego, determinar el número de aristas. Y una vez que sepamos cuántas aristas tenemos, irlas implementando. Porque una cosa es que yo tenga el grafo como tal, es decir, el dibujito, y otra cosa es que yo ya lo transforme al lenguaje de programación. Pues usted vio el día de ayer que para elaborar la matriz de adyacencias, primero determinamos el número de vértices, luego determinamos las aristas. Y una vez que ya estuvo el grafo aparentemente diseñado, empezamos a transformar o empezamos a hallar, perdón, la matriz. Lo mismo va a suceder el día de hoy. Primero debo darle a entender al programa cómo está estructurado el grafo. Y una vez que yo vea el grafo bien estructurado, ahí sí empiezo a sacar la lista de adyacencias. ¿Sí? Entonces yo no puedo ahorita automáticamente empezar a coger y decir, bueno, la lista de adyacencias está dada de esta forma. No, porque no he definido el grafo primero. Entonces, no se olvide, repito por segunda vez, siempre es necesario que el primer paso sea definir el grafo, tanto en componentes como en aristas. Componentes me refiero al número, cuántos vértices, cuántas aristas hay, y luego implementar las aristas. En el instante en que ya el grafo esté constituido, ahí sí podemos o sacar la matriz de adyacencias o determinar la lista de adyacencias. ¿Está clara esa parte, Fátima? ¿Estamos claros? ¿Está entendido? Sí, hasta ahí está claro. Perfecto. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Entonces, al igual que el día de ayer, jóvenes, por la cuestión de la extensión de los métodos, voy a tratar de ir copiando y pegando y nuevamente explicando, ¿no? Entonces, para empezar, voy a declarar dos atributos a la clase grafos. Por un lado, una variable de la clase nodo, sin embargo, que va a tener forma de arreglo, ya les explico, y una variable de tipo entero que nos va a permitir determinar el número de vértices que tiene el grafo. ¿Sí? Entonces, estas dos variables o estos dos atributos son súper importantes. El primero, voy a utilizar una dimensión o una entidad de la clase nodo. Sin embargo, si ustedes observan, he dicho que esa entidad de la clase nodo tenga forma de arreglo. ¿Por qué? Porque estructuralmente yo no puedo tener una lista y de esa lista sacar una lista. No se puede hacer eso. Aún no existe esa forma. Es decir, yo no puedo decir que aquí hay una fila, ¿sí?, una lista de cosas y que del elemento salga otra lista. Eso no se puede. Generalmente las listas son unidimensionales, no son bidimensionales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo estoy declarando esa variable de tipo nodo, que se llama grafo, como un arreglo
porque, ¿sí?, voy a proceder a poner los vértices en un arreglo y de cada vértice generar la lista. Eso sí se puede, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que yo, repito, declaro una variable de tipo nodo, pero la declaro como arreglo, ¿sí? Y luego tengo una variable de tipo entero que se llama numVértices, que obviamente es para determinar el número de vértices que tiene el grafo. Entonces, estos dos atributos son sumamente importantes y por eso los declaro antes de cualquier método, porque son con los que voy a trabajar para armar las listas, para eliminar, para añadir y básicamente para hacer todas las operaciones. No sé si esto quedó claro, Joel. Sí, sí quedó claro. ¿Sí? Entonces, por favor, sí, repito nuevamente, no se puede hacer una lista con listas. No se puede. Es por eso que voy primero a armar con los vértices un arreglo y de cada vértice voy a empezar a generar la lista de adyacencia. Entonces, es por eso que tiene esa estructura, ¿sí? Bueno, sigamos. Entonces, esas serían las dos primeras partes, ¿no? Luego, voy a generar una especie de constructor, ¿no? Más que constructor, un método en el que voy a ingresarle como atributo el número de vértices. ¿Para qué me va a servir esto? Para, como les dije, armar el arreglo de nodos, porque a la final cada vértice es un nodo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en este método? Estoy implementándole de tal manera que el atributo que ingresa, que es el número de vértices, me va a permitir ir colocando los vértices en un arreglo, ¿sí? Pero la diferencia de esto es que ese arreglo no va a tener datos, sino va a tener nodos, ¿sí? Entonces, esa es la única diferencia. Entonces, lo único que yo hago aquí es decirle al programa que una vez que yo ingrese el número de vértices, automáticamente me vaya creando un arreglo. Y ahí en cada posición se va a ir guardando cada nodo o cada vértice, como usted entiende, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de este primer método, ¿sí? Ustedes pueden observar, utilizo un bucle for para que vaya armando el vector como tal, ¿sí? Y como ustedes ven, aquí vemos que se crean los nodos, ¿no? Y que vaya colocándose cada nodo en cada posición de este arreglo, ¿sí? Entonces, esa es la idea. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, Johnny ni Navanda. No, profe, todavía. ¿Sí? Entonces, ese es el primer método. Como ustedes ven, he puesto public grafos, ¿sí? Entonces, ¿para qué me va a servir este? Si yo voy al método main, que es el que me va a permitir ejecutar esto, ¿sí? Entonces yo automáticamente puedo hacer lo siguiente. Voy a ponerle grafos, que es el nombre de la clase. Voy a poner grafos G y entonces creo el objeto de la clase grafos para yo poder acceder a cada uno de los métodos. Sin embargo, ustedes observan aquí que me va a dar un error. ¿Por qué me da ese error? Porque, de acuerdo al constructor que nosotros hemos acabado de codificar, este método necesita como atributo el número de vértices. Entonces, aquí yo voy a poner el 3. ¿Y por qué pongo el 3? Porque vamos a seguir trabajando con el grafo del día de ayer, ¿sí? O el grafo que hicimos al inicio de la clase. Pudimos observar que ese grafo tenía 3 vértices. Entonces, al momento de hacer el objeto de la clase grafos, automáticamente yo estoy definiendo cuántos vértices va a tener esa estructura. Entonces, miren, con el simple hecho de haber codificado el método grafos para crear el arreglo de nodos y instanciarlo en
el método main, automáticamente yo ya estoy diciéndole que el grafo con el que voy a trabajar en este ejercicio tiene 3 vértices. Entonces, mire, esa ha sido ya la utilidad de al menos este primer método. Entonces, como usted ve, simplemente empezamos a indicarle al programa la estructura del grafo. Ahorita si yo ejecuto, lógicamente no me va a mostrar nada, ¿no? Sin embargo, ya en memoria, o ya en el programa como tal, sabemos que vamos a tener un grafo de 3 vértices. ¿Que cuáles serán? Ni idea todavía. ¿Que cómo estarán relacionados? ¿Cuáles serán las aristas? Tampoco tenemos claro. Pero de que vamos a tener un grafo de 3 vértices, al menos hasta el momento ya está claro. ¿Sí? Entonces, miren, ese es el objetivo de este primer método. Alex Chicaiza, hasta ahí, ¿alguna inquietud? No dije ninguna, sí está entendido. ¿Sí? Ya, listo. Entonces, listo el primer método, ¿no? Vamos con el segundo. ¿Sí? Entonces, el segundo que yo he determinado es este método Boolean. ¿Sí? Que es este de aquí, ¿no? Public Boolean existe arista. Este método lo único que va a hacer es verificar si es que existe o no una arista, es decir, una de las líneas, ¿no? Como ustedes saben, para yo poder determinar una arista en un grafo necesito los 2 vértices, ¿no? Es por eso que en este método ingreso como atributos del vértice 1 y el vértice 2, ¿no? Y como voy a ir, como voy a ir recorriendo el arreglo de los nodos, entonces nuevamente miren, hago el llamado de un nodo auxiliar, ¿no? Pues miren, aquí está el mismo while con el que trabajamos siempre. Mientras auxiliar sea diferente de null, hágame esto, ¿sí? Para que este nodo auxiliar se mueva de posición en posición, tengo el auxiliar punto siguiente. Esto y nosotros ya vimos en listas simples, ¿sí? Ahora usted me dirá, profe, pero si es un arreglo, ¿por qué trabaja como listas? Porque a la final lo único que estamos haciendo es ponerles a los vértices en un arreglo, pero de ahí siguen teniendo la cuestión esta de las listas, ¿no? De que se enlazan y toda esa situación. Entonces es por eso que seguimos utilizando los códigos que utilizábamos en listas simples, ¿sí? Entonces lo único que dice es que si el auxiliar del vértice es igual al vértice 2, simplemente nos va a decir que ya existe esa arista, ¿sí? Caso contrario, nos va a retornar falso, ¿no? Entonces simplemente eso es lo que hace este método. Sí, repito, es simplemente un método de tipo Boolean para determinar si es que existe o no una arista determinada, ¿sí? ¿Por qué hacemos este método antes del insertar arista? Porque voy a utilizar este método al momento de ya ir definiendo las aristas, ¿sí? Para no caer en equivocaciones, para no caer en duplicaciones, o en duplicados, perdón, prefiero primero verificar si existe la arista. Si es que existe, chévere, esa arista ya existe, no hay lío que usted la ponga a codificar, porque ya está definida, ¿sí? Y si no existe, pues ahí sí la creo. Entonces, básicamente esa es la función de este método, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, no es nada del otro mundo, simplemente hace una comparación. Si es que obviamente coincide con esa comparación, la arista ya existe, caso contrario, la arista tiene que crearse, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente eso es lo que hace este método existe arista. Verifica si la arista que voy a crear ya está definida o no. Básicamente es eso, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos al método insertar arista, ¿no? Entonces aquí sí nos vamos a demorar un poquito y les vamos a ir explicando cómo funciona, ¿sí? Entonces, miren, este es el método insertar arista, ¿sí?
Le he puesto insertar arista porque es el que me va a permitir crear la arista, ¿no? O sea, definirla. Yo ya he dicho, o el programa sabe que el grafo va a tener 3 vértices. Sin embargo, aún no he definido ninguna arista, ninguna línea, como usted entiende, ¿sí? Entonces, con este método yo voy a ir definiendo cómo es que se unen los vértices entre sí, ¿no? Entonces, miren, tenemos el método insertar arista. Como ustedes pueden observar, este método recibe 3 atributos, ¿no? El vértice 1, el vértice 2 y le hemos puesto la longitud, ¿sí? La longitud de la arista, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente voy a definir la línea como tal, es decir, su inicio y su fin, sino también voy a declarar la longitud de esa línea. Entonces, automáticamente hago 2 cosas con un mismo método. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí utilizo, ¿no? Si existe arista, no cambia, es decir, empezamos a crear o a definir la arista, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, creo un nuevo nodo, ¿sí? Este nuevo nodo va a recibir los 2 atributos con los que definimos la clase nodo, ¿no? El vértice 2 y el peso, ¿sí? Entonces, si el nodo está vacío, ¿sí? Perdón, si el array de nodos está vacío, es decir, si el vértice 1 todavía no existe, vamos a decir que la posición del vértice 1 sea ese nuevo nodo, ¿sí? Es decir, que el B1 se enlace con ese nuevo nodo que tiene el vértice 2 y el peso, ¿sí? Si no, es decir, si no está vacío, lo único que vamos a hacer es ir implementando primero el enlace y luego vamos a ir insertando la arista, ¿no? Como ustedes pueden observar, este método utiliza recursividad, ¿sí? Eso vimos al inicio de la clase, al inicio de esta materia, ¿sí? No se olviden, habían 2 cosas muy importantes, ¿no? La iteración y la recursividad. La iteración era repetir el procedimiento una serie de veces mientras se respete una condición, que es esta de aquí, este while. Esta es una iteración, ¿sí? Va a ir cambiando la posición mientras el auxiliar sea el auxiliar punto siguiente. Esta es una iteración. Mientras el auxiliar siguiente sea diferente de null, va a seguir cambiando. Y esto que está aquí es recursividad. ¿Qué quiere decir esto? Que el método se invoca al mismo método, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque como vamos a trabajar con 2 estructuras a la vez, por un lado está el array y por otro lado está la lista, lo más lógico es que a la par de que quiero insertar la lista, luego sí la inserto con la correspondencia. ¿A dónde voy con esto? Que por un lado yo ingreso la arista que quiero formar, ¿no? En este caso entre el vértice 1 y el vértice 2. Hago la comparación. ¿Sí? Entonces, si el vértice 1 es nulo, digo que el nuevo nodo se corresponda para generar la arista. Caso contrario, quiere decir que se va a ir a generar nuevamente la arista con los otros 3 atributos nuevamente, ¿sí? Quizás es un poco confuso, pero si usted recuerda lo que era recursividad, va a darse cuenta que lo único que hacía, como hicimos, ¿no? Me parece que con ustedes hicimos la práctica de recursividad. Me parece que hicimos del factorial. Y creo que les mandé a hacer a ustedes como tarea. Bueno, no me acuerdo bien. Pero la idea es que el método se llame a sí mismo con el objetivo de ir generando las aristas, ¿no? Hasta que se encuentre el último nodo, ¿no? La última arista, hasta que se consideren las posibilidades del grafo como tal, ¿sí? Entonces,
Entonces, básicamente esto es lo que hace el método, ¿no? A la vez de que va generando las conexiones en el array de nodos, va también generando la línea y a la par va definiendo la longitud. Entonces, eso es básicamente lo que hace este método, ¿sí? Repito, obviamente recibe los tres atributos principales, ¿no? El vértice 1 y el vértice 2, que son los puntos necesarios para generar la arista, y el peso. ¿De acuerdo? Luego hace las comparaciones, si está vacío, si es que no, sigue corriendo el array de nodos, y cuando termina, añade un nuevo insertar arista, hace nuevamente la comparación, sigue recorriendo y nuevamente inserta otra arista, y así sucesivamente hasta que se cumpla la definición del grafo que tenemos, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. De esa forma funciona, ¿de acuerdo? Entonces, con este método que usted observa en la pantalla, nosotros vamos a poder ir definiendo. No se olvide, a la par de que estamos trabajando con un arreglo, también estamos trabajando con listas. Es por eso que el código como que se hace un poco más complejo. Pero si usted observa, básicamente estamos hablando de un método recursivo, ¿sí? Nada más. Ahora, este es el método insertar, ¿no? O sea, independientemente del código, lo único que hace es definir las aristas, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos definir las aristas, lo único que debemos hacer en nuestro método main es hacer el llamado de ese método, ¿no? Entonces, para definir una arista, lo único que haríamos es g.insertar arista, y como usted ve, me va a dar, en este caso, tres atributos, ¿no? El vértice 1, el vértice 2 y el peso o la longitud. Entonces, no se olvide, como a la final también estamos trabajando con un arreglo, entonces yo diría, el vértice 1, que sería el 0, se conecta con el vértice 2, que sería el que está en la posición 1, y le voy a decir que esa arista tenga una longitud de 1. Entonces yo quiero decir que he generado la arista que está entre el vértice 1 y el vértice 2, y he determinado que esa línea mida un metro, 1 kilómetro, lo que sea, pero que mida una unidad por el momento, ¿sí? Y para definir todas las aristas, lo único que debería hacer es copiar y pegar las veces que necesite, ¿no? En este caso, 6 veces, porque ya pudimos determinar desde el día de ayer que nuestro ejercicio tiene, 6 aristas, ¿no? Entonces, miren, aquí he hecho la relación entre el vértice 1 y el vértice 2. Ahora, voy a determinar la arista entre el vértice 1 y el vértice 3. Entonces, ¿qué me quedaría? Vértice 1, posición 0. Vértice 3, posición 2. Y la longitud para este, le voy a decir que es 2. Entonces, la arista que existe entre el vértice 1 y el vértice 3 vale 2 unidades. Entonces, miren, es lo único que estoy haciendo, definiendo las aristas y dándole una longitud. Entonces, terminé las relaciones del vértice 1, ahora voy a decir vértice 2 con el vértice 1. Y digo, el vértice 2 es el que está en la posición 1, el vértice 1 es el que está en la posición 0, y como es de la misma arista entre el vértice 1 y el vértice 2, le decimos que vale una unidad. ¿Sí? Entonces, también tenemos que aplicar la lógica. Al momento de insertar las aristas, tenemos que tener mucho sentido. Si es que yo aquí pongo el 5, estaría cayendo en un error, porque arriba digo que la arista entre 1 y 2 vale 1, y abajo estoy diciendo que la misma arista, pero en sentido contrario, vale 5.
Son cosas que no tienen relación. A la final, la arista B1, B2 y B2 y B1 es la misma. Entonces, si yo pongo arriba que vale una unidad, acá abajo también debo ponerle que vale una unidad. Yo no puedo decirle que vale más, porque no tendría sentido. Estamos hablando de la misma arista. Entonces, en esa cuestión también debemos tener mucho cuidado, jóvenes. Porque es verdad, nosotros estamos armando las aristas. Como usted ve, el grafo depende netamente de nosotros. Nosotros vamos definiendo cada cosa. Y si usted, al momento de insertar la arista, no lo hace como debería, el grafo ya no tiene nada que ver con el ejercicio planteado. Entonces, por favor, ¿sí? En ese sentido, tener mucho cuidado, especialmente con las longitudes. ¿Sí? Bueno, he hecho el vértice 2 con el vértice 1, ahora tendría que hacer el vértice 2 con el vértice 3. Entonces, el vértice 2 está en la posición 1 y el vértice 3 está en la posición 2. A esta arista le voy a decir que valga 3 por ejemplo. ¿Sí? Ahora usted dirá, profe, pero hace rato puso 2, pero esa es entre 1 y 3. Ahorita estoy haciendo entre 2 y 3. ¿Sí? Entonces, ya únicamente me hacen falta las relaciones del vértice 3, ¿no? Entonces digo, el vértice 3 con el vértice 1. Y digo, el vértice 3 está en la posición 2. El vértice 1 está en la posición 0. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto le doy de peso? Sería 2. ¿Por qué? Porque en el segundo insertar, usted ve que yo le puse del peso de longitud a la arista de 1 a 3 de 2 unidades. Entonces, la arista que va de 3 a 1 también debe valer 2 unidades. Si yo pongo otro valor, simplemente está mal. Pueda que el programa funcione. Ya voy a mostrarles que pueda que funcione. Sin embargo, esa no es la idea. La idea es que usted vaya armando las aristas de forma correcta. Como usted ve, esto depende netamente de nosotros, ¿sí? Del programador, del que está escribiendo el código. Y si usted escribe una dimensión mal, simplemente el grafo no es el que usted está decodificando. Entonces, por favor, tener mucho cuidado, ¿no? Y nos faltaría la última arista, que en este caso sería el vértice 3 con el vértice 2, ¿sí? Y digo, el vértice 3 está en la posición 2, el vértice 1 está en la posición 1, el vértice 2, ¿sí? Y ve, el vértice 2 con el vértice 3 valdría una longitud de 3. ¿Por qué? Porque yo ya puse en el insertar entre 2 y 3 que va a tener el arista una longitud de 3. O sea, acá estoy hablando de la misma arista. Lo único que digo es que ahora empieza en 3 y finaliza en 2, pero es la misma. Entonces debemos tener mucho cuidado con las longitudes. ¿Las longitudes o pesos son importantes? Sí. Cuando nosotros veamos lo del camino más corto, la única forma en la que ya voy a ver eso es viendo las longitudes. Y si es que usted me pone una longitud mal, simplemente el ejercicio está mal. Entonces, tener mucho cuidado, ¿sí? Especialmente en los grafos no dirigidos. Porque en los dirigidos, yo sé que solo hay el 1 al 2 por la flecha, ya no va a haber 2, 1. Entonces, ya no me preocupo de que hay otra arista con la misma longitud. Ahora sí, como es no dirigido, la línea que une el 1 con el 2 es la misma que une el 2 con el 1. Como es la misma línea, debo ponerles el mismo peso. Caso contrario, simplemente está mal. ¿Sí? No sé si esa parte quedó clara, Neitan Vélez. Neitan. Bueno, se conectan en dos dispositivos y cuando se les pregunta no dicen nada.
Vamos viendo quién más está por aquí. Mateo Jami. ¿Está entendido esto de las correspondencias de las longitudes? ¿Sí o no? Sí, sí, sí está entendido. ¿Sí? Entonces, por favor, ¿sí? Mire, esto no es difícil. Como usted pudo observar manualmente, no es nada del otro mundo. Sin embargo, al momento de ir codificando debemos tener mucho cuidado, ¿no? Y esto nos va a servir como repaso para la siguiente estructura de datos, que se denomina árboles, que básicamente tiene la misma condición. Entonces, tener mucho cuidado, amigo. O sea, básicamente hay que saber identificar bastante bien cada cosa de cada estructura, ¿sí? O de cada grafo en este caso. Simplemente eso, no es más, ¿sí? Entonces, miren, ahorita yo ya tengo, escúcheme bien, ahorita yo ya tengo primero definido mi grafo con 3 vértices. Y ahora con el método de insertar arista ya tengo definido mis 6 líneas, mis seis conexiones o enlaces que hay entre los vértices, ¿sí? Y aparte de eso he decidido ponerles también la longitud o el peso. Entonces ahorita ya tenemos el grafo definido, ya está, mire. O sea, simplemente ya está el grafo definido. Ya está ese dibujito de 3 círculos con las líneas, ya está. Ahorita usted puede observar, ya está eso. ¿Sí? Obviamente, si yo ejecuto, no vamos a poder observar nada, porque lo único que hemos hecho es implementar. Por un lado, los métodos y por otro lado, los datos. O sea, de que está, de que el espacio de memoria está, simplemente eso es cierto. O sea, ya el NetBeans sabe que el grafo tiene 3 vértices y ya sabe cuáles son las aristas. Es decir, lo que teníamos en el gráfico hasta este momento ya está definido. O sea, el grafo ya está estructurado y construido tal como teníamos en la pantalla. Ya está. Sin embargo, aún no lo podemos observar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? ¿Sí? Vamos a crear un método bastante simple para poder observar el grafo como tal, ¿sí? Entonces, para ello, voy nuevamente a mi clase grafos, ¿sí? Y el método es el siguiente. Es este, ¿sí? Es este que está aquí. Mostrar grafo, ¿sí? ¿Qué es lo único que hago? Recorrer mi arreglo de nodos, ¿sí? Entonces, primerito empiezo a recorrer y luego, como los elementos de mi arreglo son nodos, creo mi nodo auxiliar para de igual manera ir recorriendo de nodo en nodo, ir viendo qué es lo que tiene y de esa manera poder imprimir. Entonces, recorre el arreglo, recorro los nodos como tal, es decir, recorro la lista, ¿sí? Y lo único que voy haciendo es System Opening Line, ¿sí? Tal como hacíamos con la lista simple. Lo único que ha aumentado es esta situación de aquí. Estoy imprimiendo en primera parte la posición, ¿sí? Porque no se olvide, el vértice es una cosa y la posición del arreglo es otra muy diferente. Entonces, estoy imprimiendo la posición y luego estoy imprimiendo la información del vértice y el peso. Y una vez ya que le puse la longitud, pues le muestro también, ¿no? Y luego hago el auxiliar punto siguiente para que vaya recorriendo de nodo en nodo y a la final me muestre todos los elementos, ¿sí? Entonces, el método mostrar grafo no creo que sea de mayor complejidad. Ustedes ya saben mostrar una lista simple. Lo único que le estamos aumentando es este bucle for porque a la final también tenemos un arreglo, pero más de eso no, ¿no? ¿Sí? Ahora ustedes dirán, profe, pero pone 2 printf, sí, pero va a ver por qué lo hago, ¿sí? Ahorita que ya voy a utilizar el método y lo voy a imprimir, usted va a ver por qué es que hice eso, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver con nada malo, ¿sí? Entonces, este es el método, ¿sí? Lo único
que varía es la forma de imprimir. Usted sabe que uno imprime de la manera que quiere. Y yo he decidido hacer esta impresión para que usted observe el grafo como tal, ¿sí? Ese es mi único objetivo. Bueno, dicho esto, este es el método, como ustedes ven, me va a servir para poder visualizar el grafo como tal. Entonces voy a ir a mi método main y lo voy a utilizar, ¿no? Entonces G punto, en este caso sería mostrar grafo, y de esa manera yo debería ya visualizar cómo está el grafo. Y de esta manera yo voy a poder chequear o observar, mirar si es que la composición de las aristas, las relaciones están bien hechas. ¿Sí? Caso contrario, pues tendré que corregir. Entonces, básicamente esa es la intención. Bueno, haciendo esto, ejecutamos y miren, este es del grafo. Aunque no parezca, este es del grafo. ¿Sí? Ahora, no se olvide que como tenemos un arreglo, básicamente estamos relacionando las posiciones, pero usted ya sabe o ya entendió el día de ayer cómo se trabaja, ¿no? Entonces, el 0 va con el 1, es decir, el vértice 1 está relacionado con el vértice 2. ¿Eso sucede o no sucede? Sí sucede. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice? El 0 con el 2. ¿Qué significa eso? Que estamos haciendo la relación del vértice 1 con el vértice 3. Es decir, esto de aquí, miren. Tenemos del 1, tenemos del 2 y tenemos del 3, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es que 1 se relaciona con 2 y 1 con 3. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Luego, dice que 1 con 0. ¿Qué significa eso? Que estamos manejando la relación del vértice 2 con el vértice 1 y el 1 con el 2, es decir, el vértice 2 con el vértice 3. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Ahora, veo, vértice 2 con vértice 1, ya tenemos. Si se da cuenta que al ladito en el paréntesis hay otro número, este es el peso, o la longitud. Entonces, miren, el vértice 1 con el vértice 2 dice que vale 1. Y el vértice 1 con el vértice 3 dice que vale 2. Ahora, tenemos aquí, miren, vértice 2 con el vértice 1 me dice que vale 1. Está bien, miren, porque esta línea tiene que valer 1. Si usted aquí ve otro número, está mal. Tenemos que corregir. Ahora, ¿qué me dice? El vértice 2 con el vértice 3. Pues, se está generando esta arista de acá y le estoy diciendo que debe valer 3. Perfecto. Hasta ahí, ¿es o no es el mismo grafo que teníamos? Es el mismo grafo. Ahora, ¿qué más me dice acá? Mire, que el vértice, la posición 2, que viene a ser el vértice 3, se conecta con el vértice 1. Y también me dice que el vértice 3 se conecta con el vértice 2. Y digo, vértice 3 con vértice 1 vale 2. Vértice 3 con el vértice 1 vale 2. Perfecto, se cumple. Y vértice 3 con vértice 2 vale 3. Vértice 3 con vértice 2 vale 3, se cumple. Entonces, este grafo sí representa a mi gráfico que tengo en la parte derecha. ¿Sí? Ahora, profe, ¿qué sucede si yo aquí le pongo el 4? Usted va a ver que aquí usted debe poner 4. Esto no se puede dar. Nunca una línea puede tener dos valores diferentes. Nunca. Entonces quiere decir que usted está cometiendo un error y que tiene que corregir. En este caso, tener mucho cuidado con los pesos, que son las longitudes. Entonces, miren, el grafo que acabo de mostrar cumple con el grafo del dibujo que tenía. ¿Sí? Ahora, parecerá trabalenguas, parecerá tedioso, parecerá aburrido, pero es importante ir verificando que se cumpla, que todo se va construyendo en orden. ¿Sí? Entonces, miren, empezamos la clase graficando el grafo que está aquí. Ahora lo hemos vuelto a graficar, miren, pero
ya con lo que hemos hecho mediante código. Entonces, eso significa que por el momento estamos haciendo todo súper bien. Porque, repito, hemos logrado formar el grafo ya con el código que hemos desarrollado. ¿De acuerdo? Entonces, mire, repito, puede ser muy tedioso, puede ser que te confundas un poco entre lo que son vértices y las posiciones, pero si usted ya trabajó con arreglos de programación 1 o 2, debe manejar mejor que yo las posiciones, siempre es n-1. Entonces, si yo veo ahí la posición 0, está hablando del vértice 1. Si yo estoy hablando ahí de la posición 1, yo sé que es el vértice 2. Entonces, más que todo para que no se confunda, ¿sí? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, Sebastián. ¿Alguna duda o está quedando claro esto de al menos construir el gráfico, el grafo? Sí, toda esa parte está clara, profe. Solo me queda duda aún lo del peso. Es que siendo eso del peso tendría que ser como que nos dieran en el ejercicio, por ejemplo. Sí. Ah, ya. Eso es nomás. Exactamente del ejercicio. Yo he puesto el 1, el 2 y el 3 por poner, ¿sí? Tranquilamente hubiese puesto 10, 8 y 5, ¿sí? Vamos a suponer que el 1 es la ciudad de Quito, el 2 es Guayaquil y el 3 es Cuenca. Entonces ahí entre Quito y Guayaquil son 8 horas, son como 500 kilómetros. Entonces ahí yo podría poner tranquilamente que el peso longitud es 500. Entonces los números 1, 2 y 3 que están ahí son arbitrarios. Yo los he puesto por poner, ¿sí? Obviamente dependerá del ejercicio saber qué longitud tiene. Pero bueno, espero que con eso, Sebastián, no sé si haya quedado claro esto de las longitudes o de los pesos. Sí, profe. Gracias. Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, miren, ya volviendo al código como tal, bien, tenemos ya recién lo que tiene que ver con la composición del grafo. Al igual que el día de ayer, lo primero que hicimos fue, primero, establecer el grafo, ver los vértices, ver las aristas y armar las aristas. Misma situación acá. Hemos determinado los vértices, determinado las aristas y hemos armado cada una de las aristas. Entonces, ahorita recién tenemos del grafo transformado del gráfico como tal a una estructura hecha mediante código, ¿sí? Entonces, ahora sí que tenemos esta situación de aquí, podemos empezar a trabajar con lo que es la lista de adyacencias. Si usted quiere trabajar con listas, si usted quiere trabajar con matriz de adyacencia, a partir de ahorita empezamos a trabajar con matrices, ¿sí? Sin embargo, si usted observa, hay dos concepciones diferentes, ¿no? Aquí, para armar el grafo, ya utilizamos la noción de lista. Lo mismo pasó ayer, para armar el grafo ya utilizamos la noción de matriz. Entonces, son dos formas de interpretar muy diferentes, pero que a la final hablan del mismo grafo. Entonces, en eso sí tener mucho cuidado, ¿no? Porque si ustedes ven, no se parece casi nada del código de ayer con el que estamos viendo el día de hoy. Casi nada. Entonces, tener mucho cuidado en eso, ¿no? Yo creo que está ya consciente de que una cosa es arreglo y otra cosa muy diferente es una lista. Entonces, tener mucho cuidado, ¿sí? Como les digo, he tratado de ir explicando de a poco. Sé que los códigos pueden ser un poquito largos o tal vez hasta cierto punto inentendibles, pero si usted los analiza de a poco, usted va a darse cuenta que lo único que estamos haciendo es tratar de representar lo que hicimos a mano al inicio de la clase, lo estamos haciendo ahora con código. Ese es el objetivo, ¿sí? O sea, en toda estructura de control, lo único, de datos, perdón, en toda estructura de datos, lo único que hemos hecho es tratar de transformar el comportamiento a código. O sea, simplemente eso. Yo sé que la lista simple es una así, la pila es así, la cola es así, la lista doble, yo entiendo. Sin embargo, con el código lo único que queremos hacer es codificar ese comportamiento, nada más, ¿sí? Entonces, eso es lo que hemos hecho por el momento, ¿sí? Entonces, miren, hemos
creado el grafo, hemos definido las aristas del grafo y hemos mostrado el grafo ya como resultado final. Obviamente, nosotros no lo vamos a volver a ver de manera de círculos y líneas, pero sí de manera codificada, es decir, con código, que el código represente ese gráfico de círculos y líneas. Entonces, por el momento cumple. He ejecutado los métodos y lo que hemos estado haciendo durante el día de hoy, y hemos visto que en base a esta información yo he logrado armar nuevamente el grafo. Entonces, es por eso que debemos tener mucho cuidado, jóvenes, especialmente cuando insertamos las aristas, ¿sí? Nos pasó ayer con la matriz, nos está pasando hoy con la lista. Entonces, en ese sentido, sí, por favor, tratemos de ser muy cuidadosos. Sí, por favor. Bueno, entonces tenemos estructurado, ¿sí? Y ahora sí vamos a trabajar con lo que es las listas, ¿no? Ahora, tengo dos métodos más, ¿no? Que es el eliminar grafo, que es básicamente lo que hablábamos ayer de eliminar matriz, es decir, borrar todo el grafo que hemos hecho, ¿sí? Y también tengo el método eliminar arista, que es este que está aquí, ¿sí? Por cuestión tiempo, no lo voy a explicar porque la cuestión del día de hoy es lo de las listas de adyacencias. Entonces, en cuestión del tiempo, vamos a ver si regresamos. Pero ustedes ya saben, ya vimos el día de ayer, ¿no? Eliminar grafo simplemente es para borrar el grafo que hemos hecho. Y el eliminar arista simplemente me sirve para borrar alguna línea que haya hecho mal. O sea, lo que hicimos del día de ayer. Obviamente el grafo, perdón, el método es diferente al de ayer, lógico, porque ahora estamos trabajando con nociones de lista, ayer con matrices, pero o sea, la idea es la misma, ¿no? Quizás yo creé la arista 0 del vértice 1 al 2 y no me di cuenta que era dirigido y que solamente va la arista del 2 al 1. Entonces, esa arista que puse está de más. ¿Qué hago? La borro. Simplemente es para eso, ¿no? Entonces, repito, por cuestión tiempo, le voy a dejar ahí. Vamos a lo que es ya la lista de adyacencias, ¿sí? Para completar esto. Esperemos que el tiempo nos dé. Ya es las 5:30, entonces tratemos de ir avanzando. Como usted ve, son temas un poquito largos, pero bueno, vamos bien, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a empezar a hacer lo que es netamente para la lista de adyacencias. Razón por la que voy a colocar aquí un comentario, ¿no? Entonces, estos métodos que voy a poner desde este momento es simplemente para ya generar la lista de adyacencias, ¿sí? Entonces, empezamos. El primer método que está aquí, ¿sí? Lo único que va a hacer es determinar si existen adyacentes. ¿En qué sentido? Es decir, si es que, perdón, uno de los vértices tiene adyacencias, ¿sí? Entonces, ¿cómo ve eso? Viendo la matriz de los nodos, ¿sí? Como ya determinamos las aristas, pues nosotros ya determinamos que hay vértices adyacentes, ¿sí? Eso vimos del día de la semana anterior, la teoría. Vértices adyacentes son los vértices que están unidos mediante aristas. Entonces, este método lo único que hace es determinar si un vértice tiene adyacentes, ¿sí? Es decir, forma parte de alguna arista. Entonces, si es que eso sucede, obviamente nos retorna true, y si es que no sucede, pues nos retorna falso, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo único que hace este método. Ahora, si ustedes ven, dice si el grafo está vacío. Entonces, generalmente siempre va a haber adyacencias, ¿sí? Generalmente, ¿sí? Entonces, en la mayoría de casos nos va a retornar true.
se considera que nos puede retornar falso cuando ve que en la posición, en alguna situación del vector de nodos, hay un null, porque no hay una arista. ¿Sí? Entonces, ahí me va a retornar falso, cuando no vea que uno de los vértices que yo ingrese por teclado tenga alguna presencia de arista. Entonces, ahí, lógicamente, me saldrá falso. Pero, en este ejercicio en específico, me va a salir true porque todos los vértices tienen vértices adyacentes. Es decir, todos tienen conexión con otro vértice mediante una arista. Entonces, es básicamente lo que hace este método, repito, es verificar si el vértice que voy a ingresar por teclado tiene o no tiene algún vértice adyacente. Si forma parte de alguna arista, me va a retornar true. Si no forma parte de ninguna arista, me va a retornar false. ¿Sí? Si no tiene ningún... si no forma parte de ninguna arista, lógicamente no va a tener lista de adyacencias. Porque la lista de adyacencias nace de las combinaciones que tiene con los otros vértices, es decir, de la unión que tiene con las aristas. Básicamente eso. ¿Sí? Entonces, este método es boolean, simplemente nos va a retornar, ¿no? Ahora, vamos con estos dos de aquí. ¿Sí? Entonces, estos dos métodos, ¿sí?, que son de tipo nodo, ¿sí?, lo único que me van a hacer es determinarme dos cosas. La primera, obtener el primer nodo adyacente, ¿sí? Y luego el segundo me va a retornar si hay otro nodo adyacente. Es por eso que el primer método se llama get primer adyacente y el otro método se llama get siguiente adyacente. ¿Sí? ¿Para qué funcionan estos métodos? El primero, obviamente, logra interpretar o logra asimilar cuál es el primer nodo adyacente. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que todavía funcione la pizarra. Pues miren, estos números que están aquí, estos de aquí, van a ser los primeros adyacentes, porque son los primeros vectores que tienen aristas con el que yo voy a comparar, o del que yo quiero la lista de adyacentes, ¿sí? Obviamente, como les dije, vamos a hacer por casos separados, ¿no? O sea, yo puedo sacar la lista de adyacentes del vector 1, perdón, del vértice 1, o del vértice 2, o del vértice 3, ¿sí? Bueno, entonces, este que está aquí, si hablamos del vértice 1, el primer adyacente va a ser el 2. ¿Sí? Entonces, el método que les muestro ahí me va a servir para determinar cuál es el primer adyacente. Y el otro método, en cambio, funcionará para determinar los siguientes adyacentes. ¿Sí? Entonces, este me va a servir el método siguiente. Listo. Entonces, el primer método se va a ejecutar una vez, mientras que el siguiente se va a ejecutar las veces que sean necesarias hasta cuando el enlace valga null, porque a la final lo que tenemos ahí es una lista. Entonces no se olvide que el último elemento tiene que apuntar a null, o el último elemento tiene que ser null. Entonces, repito, el método que calcula
el primer vértice adyacente es este de aquí. En este caso sería el que me va a determinar que es del vértice 2. ¿Sí? Y como me va a determinar el primer vértice adyacente, únicamente se ejecuta una vez. El método siguiente adyacente, ese sí se va a reproducir de acuerdo a las aristas que se tengan, ¿no? En este caso sería una vez, pero si por alguna situación aquí hubiera un vértice 4 y hubiera un enlace, entonces aquí debería ponerse el vértice 4 y así sucesivamente. Entonces el método siguiente se va a ejecutar el número de veces que las aristas determinen y se detendrá cuando llegue a nulo, es decir, cuando ya no haya una siguiente arista. Eso le va a dar a entender a la lista que ese es el último elemento y que obviamente se debe generar el enlace hacia nulo. Entonces, eso es lo que hacen estos dos métodos, ¿sí? Entonces, por favor, no confundirse, que no es nada del otro mundo, ¿sí? Nuevamente el programa. Ya, y listo. Entonces, este primer adyacente, lo único que hace es entregar el primer vecino del vértice que esté analizando y el siguiente adyacente, en cambio, me va a ir mostrando los otros, ¿no? Como usted ve en la parte de arriba he puesto, si retorna nulo es que no hay más adyacentes, lógico, porque ya encontró el último y como ya encontró el vacío, simplemente se termina la ejecución. Entonces, básicamente es ese, ¿no? Eso es lo que hace. Ahora, le he cortado y pegado. Bueno. Ahora, vamos al método que nos va a permitir, este sí, generar la lista de adyacencia, ¿no? Entonces, es este. Repito. Vamos a mostrar la lista de adyacencias por vértice. ¿Sí? No puedo yo mostrar 3 listas de vértices a la vez. No puedo. ¿Sí? Entonces, yo quiero mostrar la lista de adyacentes del vértice 1. Entonces, yo ingreso aquí por teclado el vértice 1. Quiero ver la lista de adyacencias del vértice 2. Ingreso aquí por teclado el vértice 2. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, estar bastante claros. ¿Sí? Es por eso que este método, mostrar lista de adyacentes, recibe como atributo el vértice del que quiero encontrar la lista de adyacencias. ¿De acuerdo? Entonces, tener muy claro eso. ¿Sí? Bueno, y de ahí empiezo con el método como tal, ¿no? Hago un if donde digo que si es que adyacentes no hay, que también puede haber un gráfico donde no haya ninguna arista, que es muy raro, pero puede pasar, ¿sí? Entonces hago ese análisis, ¿no? Si existe adyacentes, es decir, si no existe adyacentes para un vértice específico, automáticamente me va a mostrar que la lista de adyacentes en ese caso está vacía, ¿sí? Entonces aquí pongámosle bien. Lista de adyacencias está vacía. Ejemplo, vamos a suponer que tenemos un grafo de 1, 2, 3, 4 vértices. El 1, el 2 y el 3 se conectan entre sí y el 4 está aislado, está solito por ahí. ¿Sí? Entonces, yo si pongo, quiero la lista de adyacencias del vértice 1, listo, me va a salir la lista de adyacencias con el 2 y el 3, porque es con los vértices que está relacionado. Sin embargo, si yo pusiera ahí, quiero ver la lista de adyacencias del 4, ¿qué me debería salir? Que la lista de adyacencias está vacía, porque ese vértice 4 no tiene relación con ninguno. Entonces es para eso que sirve este comparativo, ¿no? Entonces si existe adyacentes, ¿sí? Cambia de valor es false, quiere decir que la lista de adyacentes está vacía. Como ustedes pueden observar, aquí hago el llamado del método de arriba, ¿no? El public boolean, que
que me servía para ver si es que hay adyacencias o no. Entonces aquí lo utilizo. Si es falsa la afirmación del método existe adyacentes, simplemente dime la lista de adyacencias está vacía. ¿Sí? Caso contrario, empiezo a hacer la codificación, ¿no? Entonces, creo un nodo auxiliar, ¿sí? Y llamo al método get primer adyacente. Es decir, identifico el vértice del que quiero, ¿sí? Y luego mando un mensaje para poner lista del vértice que he escogido y luego voy buscando, ¿no? Voy viendo entre las aristas qué es lo que sucede. Mientras auxiliar sea diferente de null, ¿sí? Anda recorriendo ¿cómo es el arreglo, ¿sí? Y luego ándame mostrando con cuáles vértices tiene la relación, ¿sí? Y luego le digo que el auxiliar haga el llamado del get siguiente adyacente, es decir, que empiece a buscar la siguiente posición, ¿sí? Entonces, básicamente, ese es el método. Ustedes pueden observar, no es nada del otro mundo. Lo único que hacemos ya es identificar el vértice del que queremos la lista de adyacencias, y una vez que hagamos eso, lo único que vamos a hacer es ir mostrando los vértices adyacentes, es decir, mediante recorrer el arreglo de los que tienen las aristas con los vértices, ir viendo con cuál tiene la relación. Pues simplemente eso, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que me va a permitir observar la lista de adyacencias. ¿De acuerdo? Simplemente me va a hacer ver con qué vértices tiene relación el vértice que yo ingrese en el método, ¿sí? Entonces, si yo voy a mi método main y voy a hacer la parte esencial de la clase del día de hoy, hago lo siguiente, ¿no? Entonces voy a poner aquí lista de adyacencias para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Darse cuenta que una cosa es armar el grafo y otra cosa es ya la lista o la matriz, ¿sí? Y voy a poner lo siguiente. Pues voy a poner g punto, y en este caso sería mostrar lista de adyacentes, ¿no? Listo. Entonces veamos qué es lo que sucede. Voy a ejecutar, ¿sí? Y en este caso me dice lista del vértice 0, que en este caso sería el vértice 1. Sería el vértice 1. La lista del vértice 1 es, mire, el que está en la posición 1, que es del vértice 2, y el que está en la posición 2, que es del vértice 3. ¿Se cumple la lista de adyacencias? Se cumple, porque si nosotros regresamos al gráfico, que bueno, ahorita ya no lo voy a hacer por cuestión del tiempo, usted va a ver que el vértice 1 tenía como lista de adyacencias el vértice 2 y el vértice 3. Y listo, miren. De esa manera hemos determinado la lista de adyacencia del primer vértice. Profe, ¿podemos hacer de otro? Ejecutamos, ¿sí? Bueno, perdón, vamos acá. Vamos ahora al vértice 2, que es el que está en la posición 1, ¿no? Entonces voy aquí, ejecuto y miren. Lista del vértice 1 es del 0 y el 2. Haciendo el análisis nuevamente, usted ya sabe, ¿no? Que el que está en la posición 1 es del vértice 2. Entonces, ¿cuál es la lista de adyacencias del vértice 2? El que está en la posición 0, que es del vértice 1, y el que está en la posición 2, que es del vértice 3. ¿Se cumple o no se cumple? Sí, se cumple. Se cumple. Si usted observa el gráfico que hicimos al inicio, si usted lo copió, va a darse cuenta que cumple. Obviamente no se ve como hicimos manualmente, ¿no? Pero la idea es que el comportamiento sea el mismo, ¿no? Entonces, miren, se cumple. Y para ver si funciona con todos, vamos con el último vértice, ¿no? Que en este caso sería el vértice 3. Volvemos a ejecutar y miren, lista del vértice 2, el 0 y el 1.
y volvemos a hacer el análisis, ¿sí? El vértice 2 es del 3, usted ya sabe. El 0 es del vértice 1 y el 1 es del vértice 2. Entonces, queda claro que el vértice 3 tiene al vértice 1 y al vértice 2. Y se cumple. Entonces, como ustedes pueden observar, hemos logrado determinar las relaciones o la lista de adyacencias del vértice 1, del vértice 2 y del vértice 3. Como usted puede observar ya en la codificación, lo único que hemos hecho, jóvenes, es primero armar el grafo, ¿no? Es decir, insertar los vértices, insertar las aristas y ver que el grafo esté constituido de manera correcta. Y luego sí, hacer netamente lo que tiene que ver con la lista de adyacencias, ¿no? Y al final mostrar, es decir, ir diciendo que un vértice tiene adyacencias con este y con el otro, ¿sí? Y el otro tiene la adyacencia con el otro y el otro. Es decir, lo que hicimos manualmente, ahora ya lo vemos en el código. Si usted observa, se cumple. Lógico, no está como en la pizarra, ¿no? No está aquí el 1 con el 2 y el 3 con las flechitas. Así no está. Pero usted ve que el vértice 1 se puede observar que la lista de adyacencia es el 2 y el 3 y así con los otros vértices. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esto es, jóvenes, cómo podemos transformar un grafo a lista de adyacencias. ¿Sí? Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que hemos hecho el día de ayer y el día de hoy? Simplemente de un grafo, ¿sí? Que fue muy básico el que utilizamos nosotros, de un grafo, lo hemos transformado a código. El día de ayer lo hicimos con su matriz de adyacencias. Ustedes pudieron observar que al final el grafo estuvo representado en una matriz. El día de hoy nos hemos centrado en el mismo grafo, sin embargo, mostrarlo como lista de adyacencias. Y hemos podido observar que también se cumple, ¿sí? Entonces, hemos terminado con la parte conceptual. Es un tema bastante grande, pero hemos terminado con la parte conceptual. Hemos logrado asimilar cómo transformamos, ¿sí?, un grafo a las dos implementaciones y ahora sí nos toca ver la próxima clase la implementación, ¿sí? ¿Para qué sirve? A la final, ¿qué mismo es? ¿De acuerdo? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. No sé, Carlos, si hay alguna pregunta, alguna cosa que no esté quedando clara. Kevin también, que está aquí en el listado de personas. Carlos, Kevin, ¿alguna duda, alguna inquietud? Joel, dime. A ver. Así, solo le preguntaba si es que nos podía pasar el blog de notas de los métodos, por favor. Ya, perfecto. Hoy día lo subo. Hoy día voy a subir los dos videos y subo también el blog de notas. No hay problema. ¿Sí? No hay lío. Ya, ahora sí. Ya, perfecto. Parece que le pregunté a Carlos y a Kevin. ¿Alguna inquietud? No, ya les paso el blog de notas. No hay lío. No, no se preocupe. Kevin dice, ¿ninguna duda? Carlos. Todo está claro. Ya, perfecto. Listo, jóvenes. Entonces, esto sería todo por el día de hoy, ¿no? Como ustedes ven, son temas bastante complejos. Como les dije yo al inicio de la materia, estructura de datos es una materia bastante compleja porque tenemos que manejar formas, ¿sí? Entonces, el ver el comportamiento, el tratar de definir comportamientos a códigos, muchas veces es bastante complicado. Quizás la explicación es bastante simple, pero ya transformarlo a código se complica un poco. Sin embargo, pienso que nos estamos tomando el tiempo para que usted pueda observar, vea cómo se hacen las cosas y en el futuro usted no tenga inconvenientes, que tenga claro cómo funciona, cómo se estructura. Usted tiene los métodos, hemos visto cómo se van construyendo. Entonces pienso que al menos de mi parte se ha hecho todo lo posible para que usted entienda, ¿sí? Bueno,
Eso sería todo por el día de hoy, jóvenes. Les agradezco muchísimo. Pueden empezar a registrar su asistencia y pueden retirarse. De mi parte, que tengan una buena noche y de aquí nos veremos la próxima clase. Muchísimas gracias, jóvenes. Que pasen muy bien. Mañana, profe. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que pasen muy bien.